Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Presidenta. No a la militarización del país. No a más violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos. La estrategia del Gobierno federal para garantizar nuestra seguridad ha sido un verdadero fracaso. Es por eso que estamos aquí discutiendo una iniciativa absurda disfrazada de buenas intenciones. No supieron cómo enfrentar el incremento exponencial de homicidios en este sexenio, el cual ha sido el más violento de la historia en nuestro país. Se les salió de control con su obsesión por centralizar el poder. Abandonaron estados y municipios, dejándolos a merced del crimen organizado, mientras que desde Palacio a los delincuentes se les ha protegido con abrazos y no balazos. Ustedes eliminaron el recurso para estados y municipios que era para capacitar a las policías y dotarles del equipo e infraestructura necesarios para hacer trabajos de seguridad pública. Nuestro país requiere invertir en la profesionalización de los diferentes cuerpos civiles policíacos. Mi reconocimiento siempre a las Fuerzas Armadas de nuestro país, quienes deben acompañar siempre y en todos los casos como segundos respondientes y en casos muy específicos y por un tiempo determinado a las diferentes corporaciones policíacas. A todas las familias mexicanas les reitero el compromiso del PAN por defender nuestra libertad y a nuestra integridad. La Guardia Nacional debe tener formación civil, como lo señala el artículo 21 constitucional, pero en los hechos está integrada en su 34% por personas militares que no cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Los militares están entrenados para hacer uso de la fuerza y uso de las armas y no cuentan con una profesionalización policial, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de nuestras familias. Han sido lamentables y dolorosas las graves violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional en los últimos años. A casi 3 años de la creación de la Guardia Nacional y según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Guardia Nacional ha sumado ya más de 1,000 quejas, en su mayoría respecto a falta de legalidad, imparcialidad, así como trato cruel, inhumano y degradante. No olvidamos en Chihuahua el caso de Jessie, la cual fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional cuando protestaba legítimamente y de manera pacífica por la extracción de agua de la presa La Boquilla. Le dispararon y asesinaron de manera artera haciendo uso extremo de la fuerza. Esto pasa cuando se usa el ejército en cuestiones de seguridad pública. De igual forma, contamos con pesar el homicidio de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien al salir de una reunión y dirigirse a su casa fue asesinado por arma de fuego por un elemento de la Guardia Nacional. Casos como este y muchos más siguen en impunidad ante la exigencia y el grito desesperado de las familias por justicia. Diputados de Morena, no quieran confundir a la gente con discursos. Claro que mi gobernadora Maru Campos solicita la intervención de la Guardia Nacional ante la ola de violencia del crimen organizado, pero que no se les olvide, es competencia federal. Y esto nos ha llevado al año más violento de la historia moderna en nuestro país ante el fracaso de su estrategia de abrazos y no balazos. Claro que necesitamos a la Guardia Nacional en Chihuahua, pero con facultades claras y respetando las funciones de policías estatales y municipales y no a merced del crimen organizado ni violentando derechos humanos. La reforma constitucional del 2019, donde se crea la Guardia Nacional, fue aprobada en su momento para fortalecer a la Policía Civil con suficiente capacidad y cobertura territorial,
pero en la realidad, en lo que va del sexenio, se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para desmantelar a la Policía Civil Federal, policías estatales y municipales, llevando al país por el camino de la militarización. Prolongar la participación por 5 años más es extender la participación militar en tareas de seguridad pública. Ya dejen, por favor, de intentar confundir a la gente, ya dejen de engañar. Estamos en contra porque implica un gran retroceso y un atentado a los derechos humanos, y solo los dictadores piensan y creen que la militarización es el camino. El gobierno federal y sus aliados mienten, y desde aquí, siendo la voz de millones de personas, exigimos que cumplan con su compromiso de profesionalizar a la Guardia Nacional con elementos que cuenten con formación civil, mientras se fortalecen a las policías estatales y municipales. Es cuanto, Presidenta.